Vamos a hablar esta vez de función cuadrática. En la función cuadrática vamos a estar trabajando con el programa Microsoft Excel para ir haciendo la gráfica de una manera más rápida, y entonces de esa manera aprendemos las características básicas de las funciones cuadráticas, pero también aprendemos un poco el dominio del programa Excel. Una función cuadrática tiene esta forma: ax cuadrado más bx más c, como lo vemos aquí. Debe aparecer la variable x, o cualquiera que sea la variable, elevada al cuadrado para que nosotros podamos hablar de una función cuadrática. Escrita en forma general, entonces sería ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales. Quiere decir que pueden ser fracciones, pueden ser racionales, pueden ser números enteros, positivos o negativos, esos coeficientes. Puede darse el caso que alguno de los coeficientes no aparezca. En este caso los que no pueden aparecer son b y c, ¿verdad? No existan porque valgan 0, entonces la función quedaría solo con la variable elevada al cuadrado. El que no puede faltar nunca es el coeficiente a, porque si el término de la variable elevada al cuadrado, x cuadrado, desaparece, entonces estaríamos en presencia de una recta o de una constante si x cuadrado no existiese. Algunos ejemplos de parábolas pudieran ser este que tenemos aquí. Por ejemplo, la función es 3x cuadrado más 3. En ese caso es una parábola porque la variable x está elevada al cuadrado, pero el término que no aparece en este caso es la x, o sea que el coeficiente b valdría 0. Pero efectivamente es una función cuadrática cuya gráfica es una parábola. El segundo ejemplo que tenemos acá es la función 3x cuadrado más 2x menos 1. Allí sí aparecen los tres coeficientes, y igualmente la función es una función cuadrática y su gráfica debería ser una parábola. También se puede expresar de esta forma: en vez de colocar f de x, se puede colocar y, ¿verdad? La variable y, que es la variable dependiente, es igual a menos 2x cuadrado más 1. Igualmente también es una función cuadrática, lo único que el término que acompaña a la x, b, vale 0, ese coeficiente, y por lo tanto el término no aparece. Y también puede aparecer solo el término al cuadrado. Igualmente, al estar la variable x elevada al cuadrado, estaríamos hablando de una función cuadrática y por supuesto de una parábola. El dominio de estas funciones cuadráticas es los valores de x que puedo darle a la función para calcular su valor. X cuadrado en realidad no tiene ningún tipo de restricción. Yo puedo elevar números racionales o números radicales al cuadrado y se puede calcular siempre, y la variable x también le puedo dar cualquier valor. Por lo tanto, el dominio no importa lo que valgan los coeficientes. Para una función cuadrática el dominio es todos los reales, siempre va a ser todos los reales, siempre voy a poder calcular. Para toda función cuadrática el dominio es todos los reales. Para el rango sí tenemos que, vamos a verlo gráficamente cómo sería, porque el rango varía dependiendo de los coeficientes que tenga la parábola. Bien, vamos con el primer ejemplo. Aquí tenemos el primer ejemplo. Dice que la función es igual a x cuadrado menos 2x. Es una parábola porque la variable x está elevada al cuadrado y el coeficiente que falta es el término independiente. El primer paso que siempre vamos a usar para graficar, digamos, esta función y calcular su rango va a ser: primero vamos a factorizar. Vamos a factorizar la función. Debemos manejar más o menos los principios básicos de factorización. En este caso la variable x aparece en ambos términos, ¿verdad? La variable x aparece en ambos términos, por lo tanto nosotros pudiéramos factorizar eso. Me copiar acá x cuadrado esto se pudiera factorizar con factor común, porque la variable x aparece voy a colocarle el igual de este lado para que no crea que queremos colocar una fórmula. Entonces la factorización sería x factor común, x aparece en ambos términos, divido entonces x cuadrado entre el factor común que es x, me queda x menos, y este 2x se divide entre x y queda 2. Esa sería la factorización. Significa que tenemos dos
factores, que la función es cuadrática. Tengo dos factores. El segundo paso sería calcular las raíces. Calcular las raíces a partir de los factores que hemos conseguido. Calculamos las raíces a partir de los factores. ¿Cómo se hace eso? Cada uno de los factores se iguala a 0. Este sería el primer factor, que es el que aparece aquí, que es x. Y el segundo factor es x menos 2. Recuerda que factores son los términos que se están multiplicando para conseguir el producto. En este caso tengo dos factores, uno es x y el otro es x menos 2. X igual a 0 directamente, ya este sería una de las raíces, vamos a llamarla raíz 1. Y este x menos 2 igual a 0, debo despejar x para calcular el valor de la raíz. Entonces diríamos que x despejando es igual, este menos 2 está negativo, pasa al otro lado, positivo. ¿Okay? Y este sería la raíz 2, segunda raíz. Muy bien. Entonces, el primer paso es factorizar la función. Para factorizar, pues podemos aplicar varios de los métodos, inclusive la ecuación de segundo grado Ruffini. Una vez que tenga los factores, que siempre van a ser 2 para el caso de la función cuadrática, porque está elevado al cuadrado, debemos igualar cada uno de esos factores a 0 y se despeja. En este caso, el factor x igual a 0 directamente nos da la raíz 1, y x menos 2 igual a 0 se despeja, y x igual a 2 va a ser la raíz número 2. ¿Qué sucede con estas raíces? En el caso de las funciones cuadráticas, las raíces juegan un papel muy importante. Aquí tenemos esta gráfica, ¿verdad? Y tenemos dos parábolas, una azul y una roja. Las funciones cuadráticas, cuando se grafican, que se le da valores, su gráfica produce una parábola que puede abrir bien hacia arriba o bien hacia abajo. Pero cuando nosotros factorizamos y las raíces son distintas, en este caso, una raíz representa el corte de la gráfica de la función con el eje X. Aquí la parábola roja corta el eje X en menos 2 y aquí la corta en 5. En ese caso diríamos que esas son las raíces de la parábola. Igual para la parábola azul también corta en esos mismos puntos, pero abre hacia arriba y la parábola roja abre hacia abajo. Entonces raíces son los puntos donde la gráfica de la función corta al eje X. Aquí tendríamos una raíz, aquí tendremos una raíz. Esos puntos son muy importantes para realizar la gráfica, porque nosotros podemos escoger valores dentro de ese rango, ¿verdad? Entre las dos raíces escogemos valores para graficar la función cuadrática, y más o menos tenemos ya una idea de qué valores vamos a obtener, y podemos escoger uno o dos valores antes de la primera raíz y uno o dos valores después de la segunda raíz. Todo esto siempre ordenado en el eje X. ¿Se entiende la idea? Entonces, con las raíces obtengo todos los valores intermedios, los puedo usar para graficar la función cuadrática, y escojo un valor antes de la raíz menor y un valor después de la raíz mayor. Entonces, por eso es que entre los pasos, una vez que factorizamos, tenemos que calcular las raíces. Las raíces simplemente igualando cada factor a 0. Si yo tengo un factor, para calcular la raíz, si tengo una raíz que digo, por ejemplo, x igual a 0, para calcular el factor simplemente le cambio el signo a la raíz. Para x menos 2 el factor sería entonces entonces sería el factor. Entonces, cuando tengo una raíz, la coloco entre paréntesis y le cambio el signo. Tenemos un errorcito. La raíz me dio 2 positivo, entonces la coloco entre paréntesis y le cambio el signo, sería menos 2. Y aquí la raíz es 0, le cambio el signo, pues el factor sería lo mismo, sería x más 0, x menos 0, pero el 0 no se coloca, entonces la raíz quedaría solamente x. El paso número 3 es hacer la tabla de valores. ¿Sí? La tabla de valores, como todos sabemos, la variable independiente, la variable dependiente. Vamos a centrar esto para que se vea mejor. Buscamos negrita por acá.
Y entonces habíamos dicho que vamos a escoger un valor antes de la raíz menor y un valor después de la raíz mayor. Aquí las raíces son 0 y 2, entonces vamos a escoger menos 1. Por la clase pasada nosotros vimos que esta columna de valores de x se puede construir automáticamente asignándole una fórmula. Entonces a esta casilla que está aquí, cuando coloco igual, es para calcular, le asigno la casilla anterior y le sumo 1 y inmediatamente se va incrementando. De menos 1 viene 0. Y así, una vez que tengo la fórmula allí, la fórmula se ve acá en la barra de fórmula. Cuando la x se ponga negra, la arrastro. Y debo llegar hasta la raíz de 2, debería llegar hasta 3. Hasta acá es suficiente. El valor de y, ¿cómo lo vamos a calcular? Según la función, para evaluar un valor de x hay que elevar el valor de x al cuadrado menos 2 multiplicado por el valor que tenga x. ¿Okay? Entonces esto lo calculamos automáticamente con una fórmula, es igual al valor de x elevado al cuadrado. El primer valor de x, lo tocamos acá y lo elevamos al cuadrado. Este gorrito nos sirve para potencia, ¿verdad? El gorrito quiere decir que vamos a elevar y seguidamente se coloca el exponente. En este caso vamos a elevar al cuadrado, coloco 2. Si fuera elevado al cubo, pues coloco 3. Y inmediatamente menos, colocarlo por aquí, también lo puedo hacer así, menos 2 multiplicado por el mismo valor de x. ¿Dónde está el valor de x? Estoy trabajando con la primera fila, que es el valor de x. Okay. Me dice que vale y para menos 1. Chequeamos rápidamente aquí. Menos 1 elevado al cuadrado es 1 positivo, y aquí menos 1 multiplicado por menos 2 da positivo también. 2 por 1 es 2 más 1. 3 quiere decir que está correcto el cálculo. Para 0 da 0 porque es una raíz, y calculo para los otros valores. Aquí hay una particularidad, y es que en las raíces, en este caso las raíces nos dijo que era 0 y que la raíz era igual a 2 a la otra, la función vale 0. Entonces nosotros no deberíamos preocuparnos en evaluar. Sí podemos evaluarlo una vez, pero si colocamos aquí 2 al cuadrado da 4, y aquí 2 positivo por 2 negativo por la raíz da menos 4, y 4 menos 4 da 0. En las raíces siempre la función lleva a valer 0. Según la clase anterior podemos hacer una gráfica rápidamente seleccionando los valores, el rango de valores que quiero graficar. Vamos acá donde dice insertar y escogemos un gráfico de línea. En este caso lo voy a escoger con estos puntos. Okay. Vamos a moverlo un poquito para acá. Dijimos que íbamos a eliminar las dos gráficas y le íbamos a construir de 0. Nos paramos en la serie, la quitamos. Paramos en la serie 2, la quitamos. La parte izquierda son los valores del eje Y y la parte derecha los valores del eje X. Tengo mi gráfica en blanco, una vez agrego una serie nueva. Nombre de la serie, podemos colocar por allí cuadrática. Ese sería el título que va a tener esos datos, y los valores de la serie acá eliminamos esto y seleccionamos el rango directamente haciendo clic aquí. Aquí debo seleccionar entonces los valores de Y, como lo vimos en la clase. Una vez que le doy enter, ya la parábola se aprecia allí, ¿verdad? Le damos a aceptar, y una vez hecho esto, editamos. Aquí en la parte derecha dice etiqueta del eje horizontal, el eje X. Editamos y seleccionamos cuáles son los valores que nosotros queremos que tenga el eje X. Seleccionamos acá los valores de X que hemos escogido, desde menos 1 hasta 3, y le damos a aceptar. Siguiente paso, el eje Y está cortando a la izquierda, entonces lo vamos a colocar que corte precisamente en 0. Nos paramos aquí encima de uno de los números, le damos clic con el botón derecho y le damos dar formato al eje.
aquí le decimos en qué categoría va a cortar y contamos. El 0 es la segunda categoría, la primera es -1, entonces acá donde dicen qué categoría le decimos que es la categoría número 2, la primera es el -1. Y que coincida el eje precisamente en las marcas de graduación que tiene el eje y no en puntos intermedios. Inmediatamente allí se nos cambia el eje de posición. Bien. Acá en presentación, teniendo la gráfica seleccionada, podemos asignarle rótulos. Vamos a asignarle eje horizontal, dice que no tiene ninguno, vamos a asignarle eje X. Él pone un título general aquí, borramos, llamamos eje X y lo colocamos aquí. Y el eje Y entonces también lo podemos, rótulos del eje, eje vertical, escogemos la segunda opción, título vertical. Acá vamos a dejar simplemente Y para que no nos ocupe mucho espacio, borramos todo esto, dejamos Y y lo desplazamos al lugar donde queremos que aparezca ese rótulo. Muy bien, las líneas del eje X le voy a dar un cambio para que resalte. Entonces donde dice color de línea, estilo de línea, vamos a darle un poquito más de grosor, 2,5. Ahí está. Y el otro eje también. Vamos, botón derecho encima de uno de los números, le damos formato al eje. Y donde dice estilo de línea, vamos a darle un espesor de 2,5. Muy bien. Allí se ve entonces la parábola, un poco recta, pero porque nos falta un poquito más de datos. Ustedes los pueden graficar con 10 datos si quieren. Yo voy a hacerlo un poquito más. Voy a colocarle aquí, entonces después que está hecho ya yo puedo cambiar los valores iniciales. Cambio a -2 y vamos a esto le quito el color. Y voy a remarcar solo la parte donde están las raíces. Ok, para actualizar los valores, como le agregué más valores al eje X, entonces le doy en gráfico con el botón derecho y le doy donde dice seleccionar datos, la opción seleccionar datos. Aquí en el eje X le doy donde dice editar para modificarlo, hacemos clic aquí y seleccionamos nuevamente todos los valores. ¿Ya? Igualmente con el eje Y le damos a editar y seleccionamos todos los valores que estamos considerando ahorita. Ok, ahí tenemos la parábola. Entonces la parábola corta en 0 y corta en 2. En este caso deberíamos, el eje Y también lo puedo desplazar un poco. Esto es lo que quería que practicaran ustedes, ¿verdad? Voy a mover una posición más a la derecha. Entonces aquí en vez de cortar en la categoría 2 va a cortar en la categoría 3 y le damos cerrar. Ahí está. Entonces la gráfica se ve un poquito más curva, ¿verdad? Porque antes teníamos muy pocos puntos. Ok, como novedad, como información importante, cuando la parábola, el término que acompaña a x cuadrado, o sea el coeficiente a es positivo, x cuadrado en este caso está acompañado por el 1, cuando ese coeficiente es positivo la parábola abre hacia arriba, ¿verdad? Ese signo lo que me indica es que la parábola va a abrir hacia arriba. Bien, vamos a visualizar esto para ver cómo se está viendo. Está viendo un poquito feo, entonces vamos acá donde dice configurar página. Vamos a colocar horizontal
y vamos a cambiarle esto por tamaño de papel carta, que es el más común que usamos nosotros. Ok, vamos a reducir un poco los márgenes. De izquierdo vamos a ponerlo derecho. Para que no me tape acá el factor. Y esto, vamos a colocarle bordes para que parezca una tableta. Formato de celdas, vamos a bordes y le colocamos la del medio y la del medio aquí.